El derecho canónico dice también que haya iniciado una vida cristiana. Una vida, allí el derecho canónico dice una vida cristiana, pues no está bautizado, no es cristiano. ¿Cómo va a llevar una vida cristiana? Digámoslo ahí, que se parezca, ¿verdad?, a la vida cristiana. Una vida, pongámosle allí entre comillitas, ¿verdad?, cristiana. Espero no haberlos perdido en eso, porque el derecho canónico lo dice así, fíjese, dice: haya sido probado en la vida cristiana mediante el catecumenado. El catecumenado es los meses de formación. Correcto. Entonces, que durante el catecumenado haya llevado una vida que se parece a la vida cristiana. No cristiana porque no está bautizado. Siguiente. Se le ha de exhortar a que esté arrepentido de sus pecados, que manifieste, ¿verdad?, arrepentimiento de sus pecados, que manifieste un arrepentimiento, un dolor. Otro detalle a propósito de los adultos: cuando se bautiza un adulto, el derecho canónico pide que se administre de una vez, ¿qué otra cosa? ¿Y qué más, hermana? Y la comunión. Que se administre la confirmación y la comunión. Es decir, que se le den los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. La iniciación cristiana. Bien. A propósito de los adultos, ahora, bautismo de los niños. Bautismo de niños. Los padres tienen obligación de bautizar a sus hijos. ¿Cuándo? Los padres tienen la obligación de bautizarlos en las primeras semanas de nacido. Primeras semanas de nacido, dice el derecho. Las primeras semanas de nacido. De acuerdo. Mire, hermano, estoy 64 al 71, del número 864 al 871. Allí, en esos números voy. No les voy número a número, ¿verdad? Pero voy insistiendo en aquellos puntos que son los que más vamos a utilizar. No les vaya a pasar como mi papá, que quería aprender a manejar, pero solo para atrás. Y le digo: papá, ¿para qué va a aprender a manejar para atrás? La mayor parte del tiempo es para adelante, no es para atrás. Y él que le enseñara a retroceder, que le enseñara a parquear. No, primero vamos a aprender para adelante, ¿verdad? Entonces, igual, aquí yo les voy dando a ustedes la instrucción que nos va a ir haciendo avanzar para adelante, ¿verdad? Bien. Entonces, hacer que los niños sean bautizados en las primeras semanas, cuanto antes después del nacimiento. Imagínense hasta lo que dice el derecho canónico. Incluso dice, antes de que nazca, puede ir a platicar con el párroco y quedar de acuerdo cuándo se va a bautizar. Antes que la criatura nazca, ya estamos de acuerdo qué día lo vamos a bautizar.
Fíjese que a mí me tocó dar charlas a una pareja de jóvenes, vea, que era su primer niño, en el 8º mes de embarazo de la muchacha, les di las charlas de preparación al bautismo, porque ya querían bautizar rápido. Pero, bueno, desgraciadamente, Dios iba, la muchacha se le murió el niño a la hora del parto, ¿verdad? Entonces, solo quedó con el preparo y todo, ¿verdad? Pero el niño, me imagino yo, como decíamos ahora, tuvo el bautismo de deseo, tal vez de los padres, porque estaban preparados ellos ya totalmente, con padrinos y todo, para ser bautizado el niño luego, pero en el parto el Muy niño bien. murió. La respuesta nos la ha dado el mismo hermano, ¿verdad? Está el bautismo allí de deseo que contempla el catecismo de la Iglesia Católica. Si el niño se encuentra en peligro de muerte, debe ser bautizado sin demora, dice. Sin demora, es decir, rápido. Para bautizar lícitamente a un niño se requiere, vamos a ver qué otras cositas, el consentimiento de al menos uno de sus padres. Consentimiento de al menos uno de sus papás. De al menos uno. De los dos mejor, ¿verdad? Que papá y mamá estén de acuerdo que el niño se bautice. O de quienes hacen legítimamente sus veces. Probablemente a ustedes les ha tocado que criar nietos, ¿verdad? Y el papá y la mamá de los niños no están. Pero ustedes son los abuelitos y ustedes están criando al nietecito. Ustedes, como abuelos, van y lo llevan. O un sobrinito, si les toca a ustedes criarlo. Segunda cosa, que haya esperanza fundada de que va a ser educado. Bautismo del niño, que se espere que sea educado cristianamente. Educado cristianamente. Sí, el sacerdote requiere de que al menos una persona dice, sí, me comprometo a educarlo, ¿verdad? Cristianamente al hijo. Siguiente. Bien, yo creo que estos son los requisitos, así digamos, más urgentes a propósito de esto, de los niños, ¿verdad? Del bautismo de los niños. Porque ya después el derecho canónico habla de un montón de casos que son más, como decía el padre Pedro, que habría que discernir cada caso, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de que un padre es católico y el otro no es católico y quieren bautizar, o también, por ejemplo, de que no puede estar el papá o los papás para presentar al niño para que lo bautice, pero como les decía hace un momento, no es la situación ordinaria, eso nos va a pasar un par de veces en la vida quizás, ¿verdad? No es que a cada rato. O también los bautizados en una comunidad eclesial no católica no deben ser bautizados bajo condición. Y también aquel que va a ser bautizado bajo condición, porque dudamos si fue bautizado o no, ¿verdad? No existe registro, etcétera. Dicen que lo bautizaron, pero a saber si está bautizado. El muchacho le dice padrino a un señor, pero el señor ni se acuerda si ese fue bautizado o qué, etcétera, ¿verdad? Hace unos años creo yo que en Carazú se hacían un montón de bautismos, ¿verdad? Después del retiro me bautizaron hasta 300 de una vez. Y algunos están apuntados y otros no. Y a veces el mismo padrino llevaba hasta 15 de ahijados de una vez, ¿verdad? Entonces, si es mi ahijado, solo Dios, ¿verdad? Porque me tocó tanto que no sé. Entonces hay una duda fundada de si está bautizado o no está bautizado. Pero como les digo, no es la situación ordinaria nuestra. Veamos lo que el derecho canónico dice acerca de los padrinos. Uy, Dios santo bendito, me quedan dos temas. Los padrinos.
los padrinos. Cánones 872 al 74. 872, 874. La persona bautizada ha de tener al menos un padrino, dice el Código de Derecho Canónico, un padrino o una madrina, ¿verdad? O puede tener dos, un padrino y una madrina a la vez. Pero me aseguré primero, para que no me vayan a preguntar esto, no dos padrinos, no dos madrinas, ¿sí? Solo un padrino varón y una madrina hembra. Pero él y yo no podemos ser padrinos de él, ni ella con ella pueden ser madrinas de mías, las dos, o una o la otra, ¿verdad? O ella y él, etcétera. ¿Resuelta esta duda? ¿Sí? Va. Ya lo veía preguntando. Entonces, para ser más exhaustivo en este puntito, el Código de Derecho Canónico prevé que en el libro de bautismo, por ejemplo, pongamos, ¿verdad? Si ellos dos aparecen, que yo decida quién es mi padrino, ¿sí? Y aparece él como padrino y puede aparecer él como testigo del bautismo, pero no es padrino. ¿De acuerdo? Entonces, esta cosita es un poco curiosa, ¿no? Me leí un artículo allí de un padre español que sabe de derecho canónico, Pedro María Reyes Vizcaíno se llama, y aclara en un artículo la función de padrino, la función de testigo. Entonces, en un libro de bautismo puede aparecer dos nombres de hombre, pero uno es padrino y el otro es testigo. Sí. No, hijo. Hay uno que es padrino, y aunque no le guste, y el otro solo es testigo, porque en el libro de bautismo tiene que aparecer la persona que es padrino. No, pero es que aparece el otro como testigo y me gusta más el testigo para padrino. Mire, sus papás decidieron que este señor iba a ser su padrino y el otro iba a ser testigo. Un padrino. Dice, ¿qué función tiene un padrino? ¿No? La función del padrino. La función es asistir la iniciación cristiana. Asistir la iniciación cristiana. Y junto con los padres presentar al niño. Junto con los padres presentar. Atención. Esta palabra presentar nos puede hacer trampita a todos. Presentar no quiere decir chinear al niño. Quiere decir hacer presencia. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir presentar? Estar presente. Es verdad que tenemos la costumbre, ¿verdad? Que la madrina agarra al niño, aunque esté chillando, ¡yeah! Porque le gustan los brazos de la mamá, no de la madrina. Pero quizá incluso también en el clero nos hemos quizá tal vez confundido con que presentar es tener el niño en brazos, y no es tenerlo en brazos, es estar presente en el sacramento del bautismo. Fíjense,
Y pido una disculpa a los padres quizás porque insisten en este punto, ¿verdad? Pero el otro día les comentaba a ellos yo de que recientemente mandé una carta para Estados Unidos porque hay una pareja de mi parroquia que va a ser padrino de una criatura en Estados Unidos y ellos no pueden ir a Estados Unidos. Es decir, no van a estar presentes allá a la hora del bautismo. Yo cuestioné aquello y le dije, no sé que usted ande en una iglesia anglicana o yo qué sé de qué. Pero bueno, es una situación, ¿verdad? Que como sacerdote tuve que investigar, analizar, ver, ponerme en contacto con el sacerdote en Estados Unidos para ver cómo significa, qué quería decir aquello, ¿de acuerdo? Pero, de nuevo, lo que nos interesa a nosotros es esto, que cuando el derecho canónico dice junto con los padres presentar al niño es hacer presencia. Eso quiere decir presentar. Procurar que lleve una vida cristiana. La función del padrino, procurar que el ahijado lleve vida cristiana. Esto es bien difícil porque sus compadres no hacen que sus hijos lleven vida cristiana. Y uno dice, yo como padrino, ¿cómo le obligo a esta criatura? Si ni siquiera mis compadres le enseñan al hijo ni a persinarse, ¿verdad? Y sin embargo es una función. Levante la mano todos los que son padrinos. No se me escapó ni uno. Pero ¿verdad que es difícil? Y sin embargo, procurar que lleven una vida cristiana. Dejemos chancecito para despuesito, hermano. ¿Puede apuntar la preguntita? Apúntela y después vamos a resolver. Apúntela, hermano, y después la hace hoy. Apúntela para que no se le olvide. Va. Para ser padrino, se necesita ser elegido. El padrino tiene que ser elegido. Sí, y sin embargo, fíjense que este asunto se nos da muchas veces. Cuando nazca tu niño, yo voy a ser la madrina. Ay, sí, decimos todos. Vos vas a ser la madrina. Se ofrecen. Piden. Y si no, se las echan de enemiga para toda la vida. Es serio, ¿verdad? Entonces, el padrino tiene que ser elegido por el adulto que va a ser bautizado o por los papás de la criatura. Elegido. O por quienes ocupan el lugar. Si no es por los papás, los abuelitos, ¿verdad? O los tíos, es decir, quienes van. O si no pudiesen elegirlo los papás o los abuelitos de esa persona, el párroco tiene la capacidad de elegir y buscar a alguien para que sea padrino de alguien. ¿De acuerdo? El párroco puede hacerlo. Y que tenga capacidad para esa misión e intención de desempeñarla. También el Código de Derecho Canónico dice que para ser padrino se establece una edad, 16 años, dice. Esto, de igual manera, lo consulté con un sacerdote a ver si en nuestro país existía otra norma y me dijo que no. En principio rige esta norma universal. De la edad mínima, 16 años. Naturalmente, de nuevo, el discernimiento del sacerdote de ver que una persona de 16, 17 años tiene la suficiente madurez para ser padrino, para ser madrina. Tendrá que ser el sacerdote, su párroco, el que diga si sí o no. De tal manera, hermanos, que yo les aconsejaría a ustedes, espero que los sacerdotes estén de acuerdo conmigo, que ustedes no anden diciendo que a los 16 años ya puede ser padrino. No,
no, mejor que entre más grandecito, mejor. ¿Verdad? Entre más grandecito, mejor. Porque si no, cualquiera puede venir, una cipota mocosa, un cipote mocoso, y decir, ay, yo ya puedo ser padrino porque ya tengo 17 años. Pero es más loco que el que. Entonces, ¿verdad? El párroco tiene que decidir. Siguiente, el padrino ha de ser católico y tener bautismo, confirmación y primera comunión. El padrino tiene que tener los sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y primera comunión. Dice el código: sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. No sé si probablemente les haya ocurrido a mis hermanos sacerdotes, pero una ocasión me ha tocado a mí, en la parroquia en la que estoy, negar a alguien que fuera padrino. Algún hermano de los catequistas que está aquí sabe la situación de una persona que tenía fama en toda la comunidad, dos famitas bien difíciles, de homosexualidad pública y además de brujería. Entonces, imagínese usted que buscan para padrino a una persona que la gente en el pueblo lo tiene, ¿verdad? Porque es una persona homosexual y además no se esconde esa condición, y encima también la gente lo tiene como el que da medicina de brujitos. Entonces me tocó que frenar esa situación y decir que no, ¿verdad? Se pusieron bravitos y tal, etcétera. ¿Qué pasó? Porque pues sí, gracias a Dios, ¿verdad? Insultan y lo amenazan a uno, ¿verdad? Y a la comunidad, y eso se van a podrir ahí y tal, pero rápido les pasa. El tema es que tenga buena reputación. Padre Pedro, ¿quiere decir algo? Pues no solamente el caso de un homosexual, el caso de un brujo, a mí me parece que es un caso como bien extremo, que se puede dar, ¿verdad? Pero hay otros casos que son igualmente denunciables, pero nosotros no los detectamos como denunciables, tal vez por nuestra visión de las cosas, por la falta de formación, porque pertenecemos a esta cultura, como les decía anteriormente, y entonces resultan padrinos que dicen, yo voy a ser el padrino. No, el derecho dice que debe ser buscado. Y en el caso de la confirmación, lo puede buscar el confirmando, ya tiene capacidad para decir, no papá, no quiero a este señor que chupa con vos todos los domingos, no, quiero a esta persona que da buen testimonio. Entonces ténganlo en cuenta. Otra cuestión, por ejemplo, la falta de testimonio. Nuestros problemas parroquiales son esos precisamente. Hay personas que no califican y que terminan amenazándonos de muerte. Yo conozco un caso, porque el padre dijo no puede por estas condiciones y lo amenazó a muerte. El padrino que es asesino en potencia, ¿verdad? Si lo amenaza a muerte porque él cree que puede llegar a matar. Vaya, ese es mi padrino, un asesino, o por lo menos uno que desearía matar. Entonces, tómelo muy en serio, porque también esto forma parte de la visión de lo que estamos hablando. El Código de Derecho Canónico habla también que, fíjense, esto yo lo descubrí estos días estudiando. Las únicas personas que prohíben que sean padrinos de alguien son el papá y la mamá. Es lo único que prohíbe. El papá y la mamá no pueden ser padrinos. De ahí no dice otra cosa. El tío, el abuelo. Y también lo consulté y me dijeron no hay otra legislación que diga lo contrario, ¿verdad? Solo que aquí también habría que hacer un discernimiento, porque que el derecho no prohíba ciertas cosas no quiere decir que entonces lo podemos hacer.
Me pasó muy recientemente. Puede ser mi abuela madrina de una persona. ¿Qué edad tiene la señora? Pregunté. 80 años. Para madrina de bautismo. Tal vez en los próximos 5 años va a morir. Tal vez está muy enferma. Tal vez no es la mejor persona, el mejor perfil para madrina. No le quita que sea una santa mujer, que haya sido legionaria y adoradora y catequista, pero no tiene condiciones ya humanas tal vez para acompañar. Imagínense ustedes una mujer de 80, 85 peleando con un cipote de 3, 4 años que no quiere ir a misa o que se vuelve rebelde. Pues, sopesen si conviene que sea una, no lo por ahí del derecho, pero será el mejor perfil para buscarla como madrina. Es aquí donde entra el discernimiento y el buen juicio. Sí. Bien. Último tema. Anotación del bautismo. No me lo quiero saltar porque creo yo que debemos de tenerlo en mente. Anotación. Es decir, los datos mínimos que debemos de tener sobre la persona que se va a bautizar. Esto es del 75 al 78. El derecho dice que se debe de anotar el nombre completo de la persona, el nombre del ministro, de los papás, padrinos, ¿cómo? Sí, pero usted cuando dé las catequesis de bautismo tiene que ver esos datos también. Dice que en la parroquia nuestra el padre pues nos ha pedido de que nosotros digamos a la persona que va a bautizar que lleve una copia de la partida de nacimiento. Muy bien. Y acá nosotros ponemos el nombre del padrino, de la madrina y la prima de cada dos. Correcto. Y allí cada sacerdote verá de qué manera organiza para tener estos datos. El tema es que el párroco tiene que preocuparse de esto, ¿sí? Entonces, el párroco verá de qué manera saca todos estos datos. Y ya allí pues ya ustedes le va a hacer caso a su sacerdote, como él le diga. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque miren, porque ustedes deberían de prever, así sea en la fotocopia de la partida de nacimiento, que aparezcan estas cositas. El lugar donde se bautizó, el día del bautismo y lugar y fecha de nacimiento. Naturalmente, lo que el hermano dice, ¿verdad? Uno pide la partida de nacimiento y allí tiene el 80% de los datos. Estoy cansado. Bueno, yo me detengo allí y a partir de esta formación, hermanos, que les he dado del derecho canónico, ahora estaba previsto a las 11, pero imagínense que son las 11:38 ya. Más bien, padre, si no nos llevamos la tarea para la casa. Sí, yo solo quería hacer una pequeñísima aclaración, porque como estamos hablando de que los términos los vamos a comenzar a asimilar, así como ustedes
asimilan otros términos complicados incluso para nosotros, pero que forman parte de sus oficios, pues este oficio de catequistas de todos de la Iglesia Católica, pues lo hemos de comenzar a manejar. El padre, por ejemplo, utilizó un término lícito. Él puso un ejemplo. Les pongo yo otro para ver si eso les ayuda a entender qué significa lícito. Puede ser que yo me robé $100, ¿de acuerdo? Y con esos $100 me fui a comprar un par de zapatos. ¿Puedo comprar un par de zapatos con un dinero robado? Y lo peor, que se lo robé a una señora bien pobre. Escuchen bien, no se me vayan de boca con la respuesta, escuchen. ¿Puedo comprar con ese dinero los zapatos que yo quería? Sí, claro que lo puedo comprar. ¿Y qué le va a interesar, por ejemplo, al vendedor? ¿De dónde viene? O puede ser que sea un dinero de narcotráfico, qué sé yo. Pero no es correcto, no es legal, porque si se llega a comprobar que no es legal el dinero, me pueden echar preso. Pero de que se puede, pero no es legal, no debería ser así. Aquí dijeron, se puede, pero no se debe. Creo que esto aplica para lo que el padre... Muy bien, excelente. Entonces, el asunto es de que quiero ver en horario, aquí decía que teníamos que trabajar un ratito por parroquias. Les he puesto un cuestionario aquí de 10 preguntitas que están respondidas en la formación que les acabo de impartir. Pero se la llevan para su casa quizá, y ojalá que tuviesen la oportunidad de reunirse como hermanos de este ministerio y juntos aclarar bien. Son preguntas fáciles, ¿verdad? ¿Cómo se llama el libro? ¿Qué hay que usar para bautizar? ¿Cuántas catequesis prebautismales dan en su comunidad? ¿Cómo debe ser el agua que se usa para el bautismo? El bautismo en su comunidad, ¿cómo se celebra? ¿Por infusión o por inmersión? ¿Qué día se celebra el bautismo? Porque estas preguntas nos interesan a nosotros tenerlas a los párrocos, de tal manera que los párrocos reunimos las respuestas que ustedes nos den y los sacerdotes vamos a analizarlas todas de tal manera que vayamos a tener una situación estándar para las parroquias, porque esto nos va a ayudar a tener un diagnóstico de cómo estamos funcionando, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ya que no vamos a hacer ese trabajo por grupos ni el plenario que estaba, no sé, tiempecito para alguna pregunta si quisieran. Bien, pueden aprovechar los que tenían pendiente. Y después el hermano Roberto tenía una pregunta. Y atrás está un hermano que va a preguntar algo. Solo quería hacer ¿cómo se llama este comentario con lo que decía el padre Pedro? Que se puede con el dinero, ¿verdad? Que podíamos comprar, se puede pero no se debe. No muchos de acuerdo que los familiares, papás, ¿cómo se llama? Tíos, abuelos y todo eso sean padrinos. En mi persona no de acuerdo, ¿verdad? Pero como esto no es cosa de los sacerdotes, ni tampoco es cosa, sino que es algo que ya está escrito, que se puede, pero a mi punto de vista no se debe, porque en la mañana son padrinos y compadres bien respetuosos, pero más tarde hay conflictos entre las mismas familias. Entonces, para mi punto de vista se puede, pero no se debe. Y la otra, la otra pregunta era con respecto a lo que si queda a criterio del sacerdote, que si yo llevo o preparo con las charlas prebautismales a un adulto que no ha sido bautizado, si es necesario que yo como formador le diga al sacerdote que me haga estas 3 cosas, o el sacerdote a criterio lo va a dejar hasta después. Para un adulto. Sí, para un adulto. Fíjese que el derecho canónico dice que cuando se administra el sacramento del bautismo a alguien que ya pasó los 7 años y un día de vida,
El sacerdote debe administrar los 3 sacramentos: bautismo, confirmación y Eucaristía. Entonces, en el Código de Derecho Canónico eso está así, que se den conjuntamente a un adulto los 3 sacramentos. Pero hay que decir otra cosa. Una persona en esa condición, que ya pasa de los 7 años más un día y que no tiene iniciación cristiana, recibirá sus 3 sacramentos, pero lo mejor es que haga un proceso catecumenal. Y sobre todo si la persona tiene más edad, porque lo más probable es que todo este tiempo atrás no ha sabido de vida de iglesia, no ha sabido de formación, tal vez no sabe que es un sacramento, está muy lejos de conocer la fe en los sacramentos que va a recibir. Está el proceso catecumenal, que hablábamos con un padre que quizás en otra ocasión se puede dedicar una jornada entera para hablar del catecumenado. Sí, es que eso está previsto. Mi respuesta se quedó limitada y es verdad. Sí. Al pasar esa edad, la persona tiene que hacer el proceso de catecumenado para recibir los 3 sacramentos de iniciación. Es decir, el niño que tiene 10 años debería pasar por un proceso largo de formación para recibir los 3 sacramentos. Y así como hay un ritual para bautismo, para todos los sacramentos, hay un ritual para los catecúmenos. RICA se llama, Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos. Así se llama el ritual. Yo, padre, quisiera decir una cosa sobre el hermano. Sí. Él dice, si no le entendí mal, que no le parece que sean hermanos los padrinos, aunque no lo prohíba el derecho, porque a futuro se pueden pelear y terminan, bueno, sin padrinos. Pero yo pienso que no podemos suponer que eso va a suceder. Ahora, si yo escojo 2 hermanos que tienen tradición de pleitos, tradición de conflictos bien difíciles, es probable que tendrán conflictos o que los conflictos se van a seguir repitiendo en condición de padrinos y no van a poder hacer los 2, tal vez, una buena labor. Pero no puedo suponer que se van a pelear, sino que puedo suponer, pero en base a una trayectoria que yo estoy observando. El catequista debe observar. El catequista debe dar una opinión calificada. Hermano, usted ha escogido a fulano para padrino. Mire, con todo el corazón y con el respeto que usted se merece, aquí no lo vemos en nuestra parroquia, aquí no lo vemos frecuentando sacramentos, ¿verdad? Y claro, imagínense ustedes el problemón que se va a armar, pero nos toca a nosotros poner el dedo en la llaga, porque fíjense que miren que nosotros como sacerdotes de la vicaría estamos preocupados por todo esto. Ustedes se preocupan, igualmente nosotros. Nosotros lo que nos toca es armar un proceso formativo. A ustedes les toca asimilar esto y también adherirse a toda esta formación. Si ustedes se dan cuenta, estas no son opiniones personales. Se les ha hablado del bautismo desde el punto de vista teológico, es decir, de cara a Dios, de cara a la inserción en el pueblo de Dios, qué es el bautismo y para qué, y ahora toda la formalidad a partir del derecho canónico. Entonces no es una cosa como muy arbitraria, pero tenemos que estar muy conociendo pues y muy inmersos en todo eso. No sé si el hermano Remberto apuntó la pregunta. ¿Alguien tiene otra pregunta? Muy bien. Padre Pedro, luego hay otro hermano por acá. Sí, lo que yo necesito decir es algo de lo que ya usted lo explicó ahí en lo último que nos dijo con respecto a las notificaciones. Y esto pasa con las personas que se van a otro lugar por buscar algo más fácil, pero que después se dan las dificultades. A mí me buscó una persona que le ayudara a encontrar documentos y yo le dije, tratándose de algo tan importante, debemos nosotros de buscar lo mejor. Entonces, en nuestras parroquias, a donde vivimos, pues se está dando y se nos da de una manera que después
no nos cuesta encontrar los documentos tan importantes. Bueno, eso yo pues, lo quiero decir aquí para todos, para ver de qué forma nosotros le ayudamos a nuestra gente a que comprenda de que lo divino pues es tan importante que nosotros de verdad pues le debemos de poner todo nuestro empeño para tener todas las cosas bien. Sí. Yo creo que hay que insistir en algunos hermanos, habrá que forzar, aunque nos cueste un poquito, pero dice, le voy a traer la partida de nacimiento el próximo mes. Es que fíjese que tengo que irla a traer hasta Chalate. Entonces, deme chance, bautíceme y después yo le traigo la... Mire, hermano, aunque le cueste, pero váyase hoy y viene mañana, ¿verdad? Pero el asunto es que ese asunto de que no quede registrado un bautismo es armarle un lío, saber cuántos años, a cuánta gente. Mi pregunta es, si uno que lo ha elegido, un joven, se puede negar a no ser padrino. ¿Alguien se puede negar a ser padrino? Sí. Sí, alguien se puede negar a ser padrino. Sí. Sobre todo si tiene conciencia de que no va a poder cumplir la función que le toca como padrino, ¿verdad? Pienso irme para Estados Unidos o me cansé de esta fe y voy a hacerme evangélico. Si usted ya lo tiene pensado, diga que no. Sí. Si usted sabe que no va a poder servir como un buen padrino, de una vez diga que no. Sí. O por ejemplo, que tenga algunas dudas de fe, que más que dudas sean negaciones. Voy a ser padrino, pero yo en la Eucaristía no creo. Yo voy a ser padrino, pero yo no creo en la confesión. Voy a ser padrino, pero para mí la Virgen no es la Virgen. Entonces, no es católico, ¿verdad? Fe católica. Gloria a Dios. Sí, respetables padres y hermanos aquí. Como catequista en este ministerio de la catequesis para bautismo me he encontrado con dificultades que hemos afrontado con mis compañeros catequistas. El pueblo católico está acostumbrado a elegir padrinos con mala conducta, por decir bebedores, que no se congregan, y ya lo eligieron y dicen, yo quiero que esos dos señores, bueno, el esposo y la esposa, y lo que es peor, a veces acompañado, van a ser los padrinos de mi hijo, encaprichadamente. Y a mí me ha tocado a veces decirle, fíjese que yo no puedo, definitivamente no puedo, pero nos metemos en un problema. Y ahí es donde empiezan a veces, como digo, calumnias, persecución, cóleras, y yo creo que hasta queja al padre. Sí. Entonces yo creo de que allí los párrocos, los sacerdotes en su parroquia y los catequistas debemos tener esa relación de cercanía y estar hablando un mismo lenguaje, porque no sea de que uno catequista reprueba, dice, no, ustedes no pueden, y el padre Dios lo permita, y el padre dice que sí. Yo ya he estado en una situación algo parecido como esto que le estoy diciendo, pero no en esta parroquia de Huaymango, porque más antes servía en Aguachapán. Ya tengo unos días, hermano, entonces no es fácil estar sirviendo, porque de hecho una vez quería padrinar uno que no estaba ni bautizado, fíjense. Sí, y claro. aquí está mi compañero, y yo les fui a decir con educación y amabilidad, usted no puede. Se enojaron y hasta la vez no han bautizado. Sí, sí. Pero nosotros tenemos que tener valor y coraje y sabiduría para hablar y tratar estos asuntos. Gracias. Gracias, hermano, por su comentario, y yo creo que la dificultad que usted ha tenido probablemente la hemos tenido todos, tanto por la parte del fiel catequista como por parte de nosotros los sacerdotes, que como decía usted, no hablamos el mismo lenguaje o no tenemos la misma decisión. Bendito sea Dios, ahora estamos aquí todos los párrocos y están todos ustedes, y primero Dios y la Virgen Santísima, que vamos a ir para adelante en superar esta dificultad. Y miren, hermanos, esa sabiduría con la cual yo me voy a referir después a la gente con la que trabajo y con la que les voy a hacer ver todo esto,
Para mí tiene un punto de partida, conocer el campo en el que me muevo. Un poco más inmediatamente en el caso de ustedes como catequistas, conocer el sacramento del bautismo. Hoy estamos iniciando, el Padre ha sido claro en decir, esto no se agota. Yo pagué un curso de manejo, bueno, me sirve para arrancarlo, para salir, para ir para allá, para acá. Todas las mañas, o mejor dicho, todo aquel perfeccionamiento en el manejo, como por ejemplo dar la vuelta como en las películas, Rápido y Furioso, acelerando, vaya, eso no te lo enseñan en una escuela, pero lo puedes aprender posteriormente teniendo esa base. Entonces, esta base es la que nos interesa que ustedes manejen. Bien, gloria a Dios. Yo creo que también tengo una pregunta parecida a la que el hermano hacía. Con respecto a los padrinos, cuando alguien dice, pues los padres han buscado un padrino, y dicen los padrinos, yo pues quiero ser padrino, pero no quiero recibir las charlas. Entonces ese es otro problema que a veces se nos da en las comunidades. O dice los padres, o sea, los padrinos, yo las recibo aquí y yo en otro lado. Entonces yo pienso que eso también nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque ¿qué le garantiza al catequista que la está recibiendo al otro? ¿Verdad? Porque a veces muchos padres, o sea, padrinos, buscan la mejor manera, lo que decía el padre al principio, donde es más fácil, puede ser que solo le den media hora, ¿verdad? Y en la comunidad son 2 horas o 6 temas, ¿verdad? Y él va huyendo de esa enseñanza. Entonces pienso que debe de haber un acuerdo para poder, pues, participar. La otra pregunta, padre, es esta: si nosotros como catequistas estamos también como con el deber de hacerle ver, pues, al padre del niño qué clase de padrino puede elegir o buscar, porque si nosotros vemos la situación, porque a mí me han preguntado, ¿verdad? En mi caso, cuando me han dicho que dé charlas, yo le pregunto, ¿y quién es el padrino? Si lo conozco y no persevera, pues yo le digo lo que la iglesia nos está enseñando. Tiene que ser una persona perseverante y comprometida para poder dar un ejemplo a su hijo, solamente. Sí. Incluso quizá la parte mínima que se podría pedir, que es bien difícil que la cumplan, pero al menos para el día que van a bautizar y tal, esos padrinos se confesaran, ¿no? Se confesaran, pero a veces que ni siquiera la misa están, medio de dar su presencia en la misa y se salen de la misa y llegan a bautizar. Allí sí, ustedes los catequistas pueden influir, insistir, catequizar a los papás para que sepan elegir buenos padrinos. Pueden ayudarnos en esa tarea. Pero el hermano decía que debe formarse en el mismo lugar. Pero imagínense que mi esposa es maestra y se pasa toda la semana en un cantón. Llega a nuestra casa, a nuestra familia, el fin de semana. Y nos han buscado para padrinos. Los dos somos católicos, los dos perseveramos, solo que ella una semana se la pasa en una comunidad. De repente puede ella recibir la formación en aquella comunidad, le dan una certificación, que entre las cosas que hemos hablado con los padres de la vicaría es tener formatos unificados para permisos, para constancias de que ha recibido formación, etcétera, por lo menos en la vicaría, para que todos los párrocos tengamos confianza de que los procesos han sido cumplidos. No se puede para mí como normar que tiene que ser en el mismo lugar. Confiamos en que en el Naranjo darán una formación como la estamos hablando y que el otro padrino la va a recibir en la Chadura tal como lo estamos hablando ahora. A eso le debemos apuntar, a eso le debemos apuntar. Luego se realiza donde se ha pactado y donde las cosas tienen, digamos, condiciones, donde se sabe que debe ser, y yo creo que se puede realizar. Entonces, hay que tener cuidado para decir, no se puede. Católicos NTV Producciones.